La charla que he preparado para ustedes, bueno, tiene que ver con el modelo o el marco teórico del ETM y su uso como una herramienta teórica y metodológica para analizar el trabajo matemático, específicamente poniendo foco en el profesorado o en la formación del profesorado, que es en estos espacios, digamos, formativos en los que yo he centrado mi investigación. Entonces, lo que les voy a mostrar tiene que ver eh, con poner foco ahí, ¿cierto? En la formación del profesorado, en el profesorado de matemáticas. Entonces, el plan de la presentación, y ahí voy a estar atenta con el tiempo para alcanzar a dejar un tiempo por si pudiéramos conversar o preguntar o discutir. Entonces, en una primera parte, mostrar a grosso modo, porque hay, para quienes no conocen este modelo teórico, que es el espacio de trabajo matemático, conocido como ETM, es un marco que tiene, eh, dentro del marco tiene componentes que a su vez también algunos de estos provienen o se vinculan con otras perspectivas teóricas también. Entonces, es un marco, yo diría, que permite analizar el trabajo matemático en profundidad, pero tal vez para alguien que no trabaja en ETM, tal vez eso podría ser un poco como una limitación del marco porque la cuestión teórica es bastante profunda, digamos. Entonces voy a tratar de hacer una pasada breve, pero ojalá que poder sentar las bases teóricas, al menos principales, o los componentes principales de esta perspectiva, ¿sí? Y en la segunda parte, entonces ya me voy a centrar en el ETM y este uso, como yo mencionaba, eh, uso teórico, metodológico, y luego les voy a mostrar un ejemplo de este uso teórico metodológico en una investigación reciente. ¿Bien? Eh, entonces, en esta primera parte yo diría que, bueno, a lo largo de toda la presentación, ustedes van a ver que yo he puesto algunas citas, bueno, hay muchas citas, pero he puesto algunas citas en particular en azul, ¿ya? Entonces, cuando ocurra esto y vean la cita azul, entonces yo les voy a explicar por qué, y he querido ir vinculando lo que voy a ir comentando con algunas referencias porque, bueno, como sabía a priori que iba a haber una cantidad importante tal vez de gente de posgrado o gente que hace o se interesa por la investigación, entonces quisiera ir mostrando algunas referencias de colegas que han investigado recientemente en el ETM y que tienen relación con lo que voy a ir presentando. ¿Ya? Entonces es como en el fondo, por ejemplo, en esta lámina, ir mostrando ciertos énfasis a medida que voy refiriéndome a algunos temas. Entonces, para comenzar, la definición, diría como punto cero, la definición basal del ETM, y que ustedes van a encontrar en la literatura, en diversas fuentes, es más o menos la que aparece acá. ¿Ya? Definir el ETM como un ambiente organizado, y eso es porque tiene componentes específicos, tiene que ver con esa organización para permitir el trabajo de personas que resuelven tareas matemáticas específicas. ¿Ya? Entonces yo he resaltado aquí la palabra tareas, porque si bien las tareas que ya vamos a ver, el esquema del ETM con sus componentes, si bien las tareas no son parte de estos elementos teóricos explícitos, sí es un elemento muy importante en el ETM porque finalmente es lo que nos permite analizar el trabajo matemático, ¿ya? El trabajo matemático de un individuo o de un grupo de individuos en un sentido amplio, ¿ya? Porque este individuo, eh, dependiendo de el foco que tú pongas en la investigación o los propósitos que tú tengas para estudiar el ETM, puede estar puesto en un experto matemático
o en los estudiantes, o en el profesorado, o centrado en la investigación. ¿Ya? Entonces diría que también esa es una característica importante del ETM, y que estudiamos el trabajo matemático de quienes resuelven tareas matemáticas y quienes resuelven en un sentido amplio, ¿ya? Y la tarea como un elemento muy importante, porque finalmente es la tarea la que va a activar el trabajo matemático. Por tanto, en esta perspectiva, el diseño de tareas, el análisis de tareas, tienen mucho sentido en esta perspectiva, ¿sí? El rol de la tarea. Y en ese sentido, entonces, como les mencionaba, esto de las citas que he puesto, por si quisieran, les puedo compartir después los artículos o bien los pueden buscar. No tengo problema si después me los piden para compartir, ahí yo les dejé mi correo, me pueden pedir y yo se los envío. Entonces, hay un artículo reciente que se publicó este año de un colega, Jorge Gaona, que aborda el estudio del ETM con uso de tecnología y pone atención en las tareas, ¿ya? Entonces lo cito porque es un interesante trabajo que aborda la perspectiva de las tareas en este marco. Ahora, lo que voy a mencionar también, bueno, muy en general, tiene que ver con, primero, identificar dos tipos de elementos que son los basales, digamos, en términos teóricos del ETM, y tiene que ver con considerar, este marco considera dos planos, ya hablamos de dos planos, un plano epistemológico y un plano cognitivo, que en términos muy generales, bueno, por un lado lo epistemológico, ¿cierto?, alude a distintas componentes, pero que tienen que ver con el estudio de contenidos matemáticos o en una perspectiva matemática, en el dominio matemático que estemos estudiando, geometría, análisis, probabilidad, etc. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos el plano cognitivo, que tiene que ver con bueno, la actividad cognitiva, los procesos cognitivos que desarrolla el individuo cuando desarrolla o utiliza una tarea matemática. ¿Ya? Entonces vamos a reconocer estos dos planos en el ETM que se analizan no por separado, sino que más bien lo que uno hace cuando estudia el ETM es mirar cómo se van articulando estos planos y estos componentes de los planos, ¿ya? Entonces, en el caso del plano epistemológico, tiene tres componentes que están ahí anotados: el representamen, los artefactos y el referencial, ¿ya? Que tienen que ver básicamente con los objetos específicos que se utilizan en una tarea, los objetos matemáticos que se utilizan en una tarea, los artefactos que se pueden utilizar para desarrollar una construcción y pueden ser artefactos de tipo material, por ejemplo, en el caso de la geometría, una regla, por ejemplo, un compás. O podemos encontrar también artefactos simbólicos, ¿ya?, que se utilizan en un determinado momento en el desarrollo de la tarea, por ejemplo, un algoritmo que se puede usar, que si bien es usualmente vive en la componente referencial, puede ser usado como un artefacto simbólico, o un teorema muchas veces se utiliza como un artefacto simbólico. Luego, en el plano cognitivo, entonces, consideramos tres componentes también, tres procesos cognitivos: la visualización, que tiene que ver no solo con el ver asociado a la percepción, sino que es más profundo que eso, tiene que ver con visualizar objetos que no necesariamente, o no solamente, mejor dicho, tienen que ver con el ver, entre comillas, ¿ya? Sino que está asociado o podría estar asociado a procesos más complejos. Por ejemplo, en el caso de la geometría, ¿no?, que es donde usualmente he hecho mi investigación, no solo ver en el sentido de percepción, sino que una visualización que permite articular ese proceso con razonamientos discursivos para hacer una prueba. Entonces, esa forma de visualizar es más compleja que solo ver, ¿ya?
Luego el otro proceso, que es el de construcción, que se vincula con los artefactos, con el uso de artefactos y cómo desarrollar construcciones en este proceso a través del uso de artefactos. Y la componente prueba, también en un sentido amplio. Prueba, entendámosla no solamente como la prueba asociada a la demostración o los razonamientos deductivos, sino que prueba en un sentido más amplio, donde una prueba pragmática, por ejemplo, ligada a la manipulación, también cabe en este tipo en esta componente, digamos. ¿Ya? Y bueno, una síntesis esquemática de lo que he mencionado, resumidas, por cierto, de lo que he mencionado y de estas componentes que he intentado describir, es la que presento acá, donde están los dos planos, el epistemológico, el cognitivo, las componentes de cada plano y la articulación de las componentes a través de génesis, ¿ya? Distintas tipos de génesis que son las que permiten articular las componentes entre estos planos. Bien, yo diría que, y tal vez contarlo como una anécdota, tal vez, yo, bueno, llevo trabajando muchos años en este marco teórico, y inicialmente no tenía tanta fuerza en los análisis, la génesis, el estudio asociado a la génesis. Y que los análisis muchas veces se entrampaban por identificar dónde parte el análisis o en qué componente parte el análisis. Y al menos para mí o por la gente con la que investigo, el trabajar más bien mirando la génesis y analizando cómo se van desarrollando los procesos o cómo se van activando estos componentes del plano epistemológico, pero a través de la génesis ha sido como, yo diría, una riqueza para el marco teórico, porque en realidad la cuestión, para mí al menos, no tiene que ver con identificar o no es tan relevante identificar el orden o en qué componente parte y luego dónde sigue, sino más bien cómo se van desarrollando los procesos, ¿ya? Y ese análisis, lo que estoy diciendo ahora, el describir estas trayectorias del trabajo matemático asociado a una tarea, no olvidemos eso, que es muy importante en esta perspectiva, el desarrollo de tareas, porque finalmente lo que permite activar el trabajo matemático, es lo que se denomina en este marco circulaciones, el análisis de circulaciones. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy mencionando? Analizar, identificar cuál es la ruta del trabajo matemático del individuo que resuelve la tarea. O bien, si estás trabajando en la perspectiva del investigador, proponer, intencionar un trabajo matemático a través de una tarea o una secuencia de tareas o una situación, intencionar cierta trayectoria de trabajo matemático, ¿sí? Entonces, identificar esas trayectorias o las rutas de trabajo a través de estas génesis y cómo se van activando los componentes, es una de las cuestiones relevantes que hacemos al utilizar este marco teórico. Entonces, voy a pasar, bueno, también de manera resumida o sintética, voy a presentar cuál es el sentido de esta génesis, ¿bien? Porque también es un elemento importante del marco teórico para poder entender lo que viene después, para poder seguir el hilo de su uso como herramienta metodológica. Entonces, en términos generales, la génesis semiótica tiene que ver con los registros de representación semiótica que se utilizan y las actividades cognitivas que es posible desarrollar con los registros que se emplean. ¿Ya? Para quienes ya han estudiado semiótica, usualmente o principalmente, diría yo, en esta génesis, lo que no es restrictivo, pero usualmente profundizamos esta génesis con la perspectiva semiótica de Duval, ¿ya? Pero digo no es restrictivo porque en toda la génesis, en todo caso, podríamos complementar o robustecer el análisis
considerando alguna otra perspectiva también, ¿ya? Pero principalmente encontramos análisis, cuando analizamos considerando la génesis semiótica, nos basamos en este autor, ¿ya? Entonces, en los procesos cognitivos que son posibles de desarrollar usando distintos registros semióticos matemáticos, ¿cierto? Como los tratamientos, como las conversiones. Luego la génesis instrumental, que tiene que ver con el uso de artefactos, ya si miramos en el plano epistemológico abajo, están los artefactos y que tiene que ver, ya mencionaba, ¿cierto?, con los objetos, ¿cierto?, que son susceptibles de ser usados y que pueden ser de tipo, yo decía, material o simbólico, y que el uso va a depender de el individuo que utiliza ese artefacto y cuáles son, en el fondo, los recursos cognitivos, el conocimiento que tiene respecto de ese artefacto cuando lo utiliza. Entonces, el artefacto y este foco desde lo cognitivo asociado a su uso, bueno, nos aproximamos al estudio, consideramos para el estudio autores como Rabardel, que también, como decía en el caso de la génesis anterior, no es el único autor que podríamos utilizar. Hay colegas que han profundizado aquí con Trouch, por ejemplo, Artig, que son autores que trabajan también la génesis instrumental. Y que en particular aquí les planteo mirar un trabajo reciente de unos colegas en revista Enseñanza de las Ciencias, que se acaba de publicar hace poco este artículo, que es un artículo NTM, pero también en conexión con otro marco, con otro modelo teórico que es el MTCK, y que se focalizan en la génesis instrumental y se reconocen distintos tipos de instrumentos. Entonces aquí en este trabajo hay es un trabajo en cálculo, y es un trabajo bastante interesante porque es un aporte, una ampliación en cuanto a la distinción, a las tipologías de instrumentos que se reconocen en esta perspectiva. Entonces ahí les dejo ese artículo también citado, lo recomiendo, que es un artículo reciente y bastante interesante para quien quisiera ahondar en el ETM. Y en cuanto a la génesis discursiva, que tiene que ver, bueno, con toda la actividad discursiva, con los razonamientos de tipo discursivo, y cómo se utilizan las propiedades y definiciones que son elementos de la componente referencial que está abajo en el plano epistemológico, cómo se utilizan en un razonamiento discursivo para probar. ¿Ya? La génesis discursiva tiene que ver con eso. Para probar, ya decía, en un sentido amplio, ¿ya? No solo la demostración, sino que la prueba y reconocer distintas formas de probar o distintas formas de hacer argumentaciones. Y en ese sentido, bueno, también encontramos la literatura, hay autores que abordan esta perspectiva, ¿no? Pero que también en el caso del ETM vamos a encontrar una cantidad importante de trabajos que utilizan a Balachev como un autor para profundizar en la componente de la prueba, ya que distingue tipologías de prueba. Entonces, por un lado, pruebas pragmáticas y por otras de tipo intelectual, donde la demostración es un tipo de esas pruebas intelectuales. ¿Sí? Y en este caso, entonces, el artículo que dejo ahí recomendado para mirar y que se focaliza en la prueba, en la demostración, es el de mi colega Elizabeth Montoya, también de Enseñanza de las Ciencias, es un poco más antiguo, pero es un artículo que me parece muy interesante si es que quisieran profundizar en esta componente del ETM o en esta dimensión del ETM. Entonces, si avanzamos en los elementos del ETM que utilizamos, que son considerados para analizar, entonces también es importante mencionar a los planos verticales.
Y que los planos verticales, bueno, decir que esta visión del ETM o estas consideraciones, estos planos verticales en el ETM es fruto de trabajos de aportes más recientes. En los inicios de la teoría, bueno, no lo dije, pero en los inicios de la teoría seguro los que ya han estudiado saben lo que voy a decir, que la teoría nace en geometría. Inicialmente hablábamos de TG y luego como fruto de la investigación y de mirar y de colegas que quisieron ir más allá y considerar el ETM para usarlo en otros dominios de la matemática, es que la teoría entonces fue ampliándose y junto con esa ampliación también se vino el mirar los componentes y la génesis y los análisis, ya no por separado, sino que mirar las interacciones que se van dando entre génesis, entre componentes. Y bueno, esto también viene a, yo diría, contribuir a profundizar en los análisis, porque ya no solo miramos componente y la génesis, sino que miramos cómo se van articulando procesos. Y eso es muy interesante también para los análisis, ¿ya? Y que yo mencionaba hace un rato, analizamos circulaciones, entonces, bueno, estos planos, mirar al ETM, como, bueno, me imagino que, no sé, yo creo que es como fácil imaginarse el esquema del ETM, aquí lo vemos como en 3D, ¿no? Donde la génesis que veíamos antes, y voy a retroceder aquí, en este esquema, ¿cierto? Hay que pensarlas como articuladas entre dos génesis y todas las componentes asociadas a esas dos génesis. Entonces tenemos el plano vertical semiótico instrumental, que tiene que ver con procesos semióticos asociados a una o a cierta construcción, ¿sí? Cómo eso se va desarrollando al resolver o en una determinada heurística de solución asociada a una tarea, que podría estar o no cualquiera de estos componentes entre paréntesis. O sea, no necesariamente todos estos elementos que he ido mencionando aparecen en los análisis. Muchas veces, y es lo que les voy a mostrar, muchas veces hay componentes que no aparecen, y eso es bien interesante del ETM porque nos permite identificar bloqueos o dificultades, pero también procesos ausentes, o cuáles son los más presentes también. Entonces, en estos planos verticales, ¿cierto? Yo decía, está el plano semiótico instrumental, el plano vertical instrumental discursivo, que tiene que ver con la construcción, ¿cierto? Con la génesis instrumental y las construcciones, y los razonamientos discursivos asociados a esa construcción, ¿ya? Que muchas veces, por ejemplo, una construcción admite una explicación o una justificación, y que aquí, en el caso de Chile, no sé cómo será en Perú, pero al menos la investigación que hemos desarrollado, lo que hemos visto acá, por ejemplo, en el caso de la investigación que yo he desarrollado ya hace años en formación de profesores de matemáticas, es que este plano es bastante ausente, digamos, o la génesis discursiva es bastante ausente en la formación del profesorado. A diferencia de otras tradiciones o otras culturas donde la explicación, la argumentación es parte del trabajo matemático. Aquí lo que hemos visto y que lo tenemos reportado en investigaciones es que son procesos más ausentes. Y luego entonces tenemos el plano semiótico discursivo, que tiene que ver con aspectos semióticos o el trabajo semiótico asociado con razonamientos discursivos, ya donde, por ejemplo, en una prueba muchas veces recurrimos a distintas representaciones o a más de una representación a medida que vamos desarrollando la prueba, el razonamiento deductivo, ¿ya? Entonces, esa génesis, ese plano vertical, perdón, tiene que ver con ese tipo de trabajo, ¿ya? Y aquí el artículo que les recomiendo, que es un artículo que hicimos con unos colegas que se publicó el año pasado,
bueno, que a mí me parece bastante interesante porque es un artículo que analiza el trabajo matemático, el trabajo geométrico de un profesor en el aula, y aquí vamos mostrando cómo se van activando los planos verticales y las componentes, ¿ya? Y esto que estoy mencionando de la ausencia o del menos énfasis en lo discursivo se ve en esta investigación, ¿ya? También el uso de artefacto, en particular el uso de un software geométrico, cómo el profesor lo utiliza, cómo diseña tareas en el aula usando un software geométrico, eso aparece en este artículo. Y esta barrita me molesta un poco. Ahí. Entonces, bueno, ya decía que la idea, la noción de circulación, ¿cierto?, es importante en esta perspectiva y que tiene que ver con analizar, con entender, con profundizar la dinámica del trabajo matemático a través de las componentes de la génesis de los planos verticales y cómo van apareciendo, cómo se van activando en un determinado espacio de trabajo, ¿ya? Y bueno, específicamente sobre circulaciones o sobre la circulación en el ETM, un trabajo de los colegas que aparecen aquí citados, de Elizabeth Montoya, Arturo Mena y Jaime Mena, habla específicamente de las circulaciones en el ETM y muestra algunos ejemplos asociados a la circulación. ¿Me escuchan? Que yo parece que me quedé pegada. Sí, se escucha bien. Claro. Sí, se escucha. Ok. Entonces, ya decía, como para ir sintetizando esta parte teórica, entonces este modelo nos permite, esta teoría nos permite comprender, profundizar, analizar, diseñar tareas, analizar el trabajo matemático de personas, profesor, estudiante, un matemático, en un sentido amplio, va a depender de los propósitos que tú tengas, ¿sí? Como profesor o como investigador, sobre quién vas a poner el foco, ¿no? Asociado a la resolución o el diseño de tareas, y nos va a permitir entonces, ya decía, caracterizar el trabajo matemático a través de la identificación de los caminos que emergen en la resolución, ¿ya? Y esto tiene que ver con todos estos elementos que he ido señalando, ¿ya? Bueno, y aquí también sugiero revisar este artículo que, estos dos artículos, o tres artículos, pero en particular el azul, el de 2015, en el cual analizamos, si bien ya tiene también una cantidad de años este artículo, pero es un ejemplo en el cual analizamos, caracterizamos el trabajo matemático de profesores nobles, ¿ya? Entonces también ahí, si quisieran revisar o luego me piden compartirles ese trabajo. Ahora específicamente sobre el ETM, y yo les decía, bueno, que yo he focalizado mi investigación o he hecho más cosas en el caso de la geometría, y entonces en ese sentido, para el caso de la geometría, ya, y profundizar en cuanto al proceso de visualización del ETM en geometría, entonces los trabajos que he realizado me focalizo o considero las aportaciones de Duval, principalmente, no solo de este autor, pero principalmente de Duval, porque hace una distinción, y bueno, porque permite profundizar, ¿cierto? Y diferenciar procesos asociados a la visualización en geometría, y que básicamente se reconocen dos formas de visualizar, ¿ya? O dos niveles de visualización. Un nivel que el autor llama icónico y otro nivel que el autor llama no icónico. Bien. Debía haber puesto en azul también esos artículos. Si quisieran que les compartiera, es tan interesante la cita de Duval, porque el artículo de 2005
es un artículo en francés muy extenso y profundo, y el de 2016 es un libro en español, que me parece que la editorial es colombiana, y que uno de los capítulos es este artículo del 2005, traducido, ¿ya? Entonces no es que sean investigaciones distintas, sino que, bueno, pasaron hartos años y se hizo esa traducción en español, pero que tiene toda vigencia si alguien quisiera investigar y profundizar en este proceso. Esta perspectiva tiene mucho potencial a mi modo de ver y hay también diversos aspectos que se podrían profundizar y se podría investigar y que han sido poco estudiados, ¿ya? Y lo voy a mencionar una vez que haga una distinción general de la visualización icónica y no icónica, ¿ya? La visualización icónica en general está más cercana a, entre comillas, como yo decía hace un rato, el ver, más cercana a cómo el individuo ve el objeto geométrico en este caso y las características de ese objeto, ¿ya? El autor le pone unos nombres como metafóricos a estos tipos de asociados a estos tipos de visualización, y justamente en el caso del icónico habla del botánico y el topógrafo, en términos metafóricos, ¿no? Así como el botánico que va como observando, ¿no? En ese sentido la visualización, como más cercana a la percepción. O el comparar, por ejemplo, el trabajar a escala, como esa manera de visualizar. En cambio, y que por cierto es muy importante desarrollar esa forma de visualizar en niveles básicos, por ejemplo, si trabajamos en esos niveles de la educación o de la formación. Yo no he hecho investigación todavía asociada a esa forma de visualizar, pero creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Reconocer estas distintas formas de visualizar de tipo icónica y hacer un buen trabajo en ese sentido. Creo que si alguien está pensando como en caminos para hacer investigación, yo creo que hay bastante por hacer todavía. Sí. Y en el caso de la visualización no icónica, yo he centrado más mi investigación asociada a este tema, a esta forma de visualizar, ¿ya? Y que está asociada a la descomposición o la deconstrucción de la figura, ¿ya? En sus unidades figurales, hacer un juego, un juego con sus dimensiones. Por ejemplo, si la figura es 2D y tú lo que quieres hacer es una demostración o una prueba formal, un razonamiento deductivo, muchas veces necesitas descomponer la figura para poder necesitas deconstruirla, necesitas usar trazos suplementarios o bien en una construcción usando regla y compás. Tú necesitas desarmar o rearmar esa figura, y eso tiene que ver con esta forma de visualizar. O bien trabajar solo con figuras, ¿ya? Hay tareas muy interesantes que se trabaja solo con figuras, como visualización o prueba. Bueno, un autor que también trabaja en ETM, que Philippe Richard, habla de pruebas sin palabras, ¿sí? Y que hay también interesantes tareas que se podrían proponer donde se podría trabajar esa manera de visualizar, como descomponer figuras, donde la figura tiene un valor discursivo, o los tratamientos que se hacen con la figura tienen un valor discursivo, o bien también coordinar la visualización con razonamientos discursivos si lo que quiere es favorecer el razonamiento deductivo, ¿ya? Y bueno, aquí también hay mucho por hacer. Yo, bueno, como investigo principalmente en formación de profesores, con futuros profesores o con profesores en ejercicio, de secundaria principalmente,
uno pensaría a priori que esta forma de visualizar es como la más natural, digamos, en esos niveles escolares, pero no. No, es bastante, o sea, hay que hacer mucho ahí, ¿ya? Hay que hacer mucho en la formación, no sé, bueno, después si quisieran comentar cómo es la realidad en Perú, pero aquí hay mucho por hacer en este sentido, ¿sí? Entonces, bien, en esta segunda parte, una vez que ya he hecho una pasada general, digamos, por algunos elementos importantes del ETM, entonces voy a mostrarles primero cuáles son o cómo se utiliza, cómo hemos utilizado el ETM en una perspectiva metodológica, como una herramienta metodológica, y bueno, espero alcanzar yo soy fatal con los tiempos siempre, espero alcanzar a mostrarles un ejemplo, al menos un ejemplo donde esto se pone en acción. Bien. Y primero mencionar que sin ahondar en los 3 tipos de ETM que existen, señalar que yo me focalizo, porque en el ETM se identifican 3 tipos que tienen que ver con el individuo que yo decía, puede ser un investigador, un matemático, un estudiante, un profesor. Estos tipos de ETM se relacionan en cierta medida con eso que mencionaba, ¿ya? Entonces hay un ETM personal, un idóneo y un ETM de referencia. Y lo que yo voy a presentar tiene que ver con el ETM idóneo, y en particular este tipo de ETM tiene, o se entiende, tiene relación con la enseñanza, básicamente eso, ¿ya? Tiene un fin de estudio ligado a la enseñanza, ¿sí? Tiene que ver con cómo la matemática o los contenidos matemáticos se diseñan, se adaptan, se proponen para la enseñanza en una institución y en un contexto determinado, ¿ya? Entonces ahí también les recomiendo este artículo de mis colegas Macarena y Elizabeth de la revista Educación Matemática, en el cual se analiza, se pone foco en el ETM. Está interesante ese artículo también porque la metodología que usan es una ingeniería didáctica. Entonces, para quienes estén haciendo investigación o iniciando una investigación, también está interesante en términos metodológicos lo que ofrece ese artículo, ¿ya? Entonces, en este tipo de ETM se distingue el trabajo a priori de lo efectivamente desarrollado en el aula, en este caso, o en la investigación, si es que vas a experimentar algo, ¿sí? Pero una cuestión importante es distinguir, reconocer el trabajo a priori de lo efectivamente desarrollado, ¿ya? Entonces, cuando analizamos en este tipo de ETM que tiene que ver, ya decía, con la enseñanza, se hace la distinción, es importante reconocer y que nos va a permitir el reconocer el trabajo a priori o el ETM idóneo potencial. No quiero llenar de tanto porque ya he introducido bastante tecnicismo, entonces no quisiera como confundir más con tanto nombre teórico, pero que tiene que ver básicamente desde una perspectiva de enseñanza, que podría estar ligada o a la investigación o al trabajo en el aula, podría tener propósito, cualquiera de esos 2 propósitos, pero que aquí también, además de lo que acabo de mencionar, también se distingue el trabajo a priori de lo efectivamente desarrollado, ¿sí? Entonces, en un artículo, o en unos artículos que son los que cito acá, ya aparece el ETM no solo como marco teórico, sino que como una herramienta analítica y metodológica para describir en profundidad las singularidades del trabajo matemático, ¿ya? No es que antes no lo hiciéramos, pero aquí aparece reportado en la literatura explícitamente. Y es en el trabajo que cito acá de Kuzniak y Nechach, donde, y que también no es este el único trabajo que muestra aspectos metodológicos o un uso metodológico del marco teórico.
Pero en este trabajo, bueno, lo sugiero porque es una propuesta interesante y que se alinea a lo que les voy a presentar, ¿ya? Entonces, en términos generales, se identifican dos fases del análisis, ¿sí? Una fase, una etapa que los autores le llaman adentro en la traducción, lo estoy mencionando traducido. Una fase adentro, y que en esta fase adentro lo que hace es mirar, bueno, como con una lupa al ETM, lo digo así, como hacer un zoom al ETM. ¿Ya? Entonces aquí en esta etapa adentro, como vamos a hacer un zoom al ETM, es importante describir en detalle, y ya voy a mostrar a qué me refiero con eso, describir en detalle lo que pasa asociado al ETM, y una segunda etapa afuera, en la cual la idea es obtener el análisis de manera sintética, como lo que muestro acá. Este es un ejemplo, ¿ya? Porque esta análisis, esta síntesis global de los análisis, porque aquí lo que ustedes ven en esta figura son, ¿cierto?, cómo se van activando componentes y planos verticales del ETM. Eso es lo que, de eso se trata esta etapa afuera, ¿ya? Y que entre paréntesis, al menos desde mi experiencia como investigadora, no siempre ha sido muy fácil que la comunidad no ETM entienda lo que hacemos acá, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones, dependiendo de, por ejemplo, dónde quiero publicar o a quién le quiero comunicar ciertos resultados, no siempre presento esta fase afuera, porque a veces lo que he notado es que más confunde para la gente no ETM que ayuda, ¿ya? A mí me gusta porque me permite confrontar análisis, confrontar, por ejemplo, lo que yo tenía pensado en mi diseño a priori con lo que efectivamente ocurre, que es lo que mencionaba antes sobre los tipos de ETM, el idóneo y el a priori, lo que efectivamente ocurre. Permite confrontar y luego reformular, por ejemplo, tomar decisiones. Pero como digo, bueno, depende de cómo se va a utilizar esto en términos metodológicos. Lo que he visto es que no siempre es muy bien entendido. Entonces, en algunas ocasiones he decidido solo quedarme con la etapa adentro. Entonces, en cuanto a esta etapa adentro, voy a intentar aquí un paréntesis, pregunto ¿cuánto tiempo me queda para saber cómo voy? Bueno, Jesús. en realidad es pocos minutos, pero lo interesante creo sería ver un poco más Okay. lo que tienes preparado, pero Okay. unos 20 minutos. Ok. Entonces voy a tratar de terminar en unos 10 para ver si es que alguien quisiera preguntar o voy a hacer lo posible. Entonces ya decía en esta etapa adentro, yo decía es como hacer un zoom al trabajo matemático, ¿ya? Y que ahí, bueno, también les recomiendo este artículo que he citado acá, que es de Bolema, de esa revista, en la cual utilizo esta metodología, ¿sí? Entonces, en la etapa adentro hay como 3 subfases, digamos, ¿ya? Primero, la identificación bueno, esto requiere, entre paréntesis, no solo tener la tarea, sino que tener el desarrollo de la tarea, ¿cierto? Para poder hacer este análisis, ¿ya? Entonces, asociado al desarrollo de esta tarea, ¿cierto? Entonces, identificamos o reconstruimos todos los episodios de trabajo, todas las acciones o secuencias de acciones, ¿ya? Y esta etapa, bueno, en esta etapa requiere adentrarse en ese desarrollo de tarea y profundizar en ese desarrollo de tarea porque de eso va a depender que el análisis quede más o menos fino y todo lo que sigue después. O sea, que puedas identificar efectivamente qué componentes se activan, qué planos se activan, o qué bloqueos, o qué dificultades van surgiendo, ¿ya? Entonces, en esta etapa del análisis es muy importante como hacer un análisis minucioso, diría yo, de reconocer, identificar cuáles son los episodios de trabajo,
cuáles son esas acciones asociadas a estos episodios de trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con el punto 1 y el 2, que están, al menos yo los veo como van de la mano, o sea, es reconocer esos episodios, esas acciones y cómo se van desarrollando a lo largo del trabajo. Y eso te permite entonces hacer el análisis de circulación, ¿ya? Con base en la descripción del trabajo que hiciste, detallado que hiciste, entonces analizamos e interpretamos en términos de las componentes y todos los elementos que ya he mencionado del ETE. ¿Sí? Un ejemplo, ¿ya? En el artículo que aparece citado acá, hay dos tareas, ¿ya? Que en el fondo es la misma tarea, pero que es esta, la que presento acá, que es una prueba simple, una prueba en geometría clásica, como sacada de un libro normal. Y en la segunda parte, lo que hicimos fue, bueno, esta también arreglamos algunas cosas de la redacción del enunciado, pero cosas mínimas. Y en la segunda tarea es esta misma tarea, pero adaptada, y que no la voy a presentar acá, decidí no ponerla porque me habría tomado bastante tiempo poder explicar por toda la parte tecnológica, el análisis teórico asociado a la tecnología, ¿ya? Entonces están en este artículo dos versiones de la misma tarea. Una versión para lápiz y papel, como dice el título, y otra versión para entorno tecnológico, que en ese caso era GeoGebra, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue adaptar esta tarea, este enunciado, para poder sacarle provecho a la tarea en términos del potencial dinámico del software y de poder usar, ¿cierto?, los deslizamientos del programa y favorecer distintos procesos que se pueden desarrollar al usar tecnología, sacándole partido al potencial dinámico, ¿ya? Pero les voy a presentar en esta ocasión esta, ¿ya? Y que contar también como dato, esta es una tarea que yo, bueno, la hemos usado en varias ocasiones, que es simple, pero muy rica en términos de análisis, ¿ya? Bueno, hace unos años atrás, hartos años atrás, partíamos con tareas más complejas, digo, en términos matemáticos, del trabajo matemático posible, pero eran más complejas de resolver, entonces lo que nos pasaba era que al final muy poca gente las podía resolver y en términos de investigación nos reportaba poco resultado, ¿ya? Entonces, tareas a veces simples, pero que tienen una riqueza. Por ejemplo, en este caso es posible probar de distintas formas, es posible resolver la tarea en un punto de vista analítico, es posible usar el software. Entonces, bueno, esta tarea ha sido una tarea que hemos usado varias veces porque es rica en términos de la información que entrega y de las posibilidades del ETM, del trabajo matemático que se puede favorecer. Entonces aquí, bueno, voy a explicar más que irme al detalle del análisis en sí que está en el artículo. Está el enunciado, ¿cierto? Y este análisis que yo mencionaba, la etapa, la fase adentro, donde el episodio acá, ¿ya? En este caso, lo que estoy presentando aquí es el análisis a priori. No el análisis, lo que hicieron los que aplicamos esta investigación, este artículo son resultados con futuros profesores en formación inicial. Pero esta parte del análisis que muestro es el análisis a priori, en el que identificamos 5 episodios y asociados a estos 5 episodios, entonces lo que ustedes ven acá es la descripción de la secuencia de acciones asociadas a este trabajo matemático de prueba, ¿ya? Que en este caso lo que proponemos a priori, lo que pensamos, ¿alguien habla? ¿Parece? Magali.
Parece que no se oye o solo soy yo, disculpen. No, no, parece que hubo una Ahí sí, interferencia. ahí sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Sí, Ok, entonces lo que decía es que nosotros esperábamos a priori que pasara algo como esto, un razonamiento deductivo. Estábamos con estudiantes en formación inicial, de secundaria, y pensábamos que lo que iban a hacer era como una demostración, digamos, ¿sí? Entonces organizamos la respuesta, el trabajo esperado en ese sentido, y bueno, entonces ahí reconocemos 5 episodios y aquí está la descripción de los episodios y luego, voy a avanzar, y luego entonces el análisis de la circulación, que es la tercera subetapa, digamos, del análisis adentro, que es lo que yo les decía, que es como hacerle el zoom en ese sentido al trabajo matemático, ¿ya? Pero esto anterior es muy importante si vamos a trabajar y si quisieran analizar en profundidad o caracterizar trabajo matemático. Esta parte es muy importante para poder hacer el análisis teórico en ETM, ¿ya? Y de eso, como ya decía, va a depender lo fino que quede el análisis, ¿ya? Ahí está, y entonces esta es la etapa afuera, lo que pongo aquí abajo, que es lo que ya decía, que es como la síntesis teórica del análisis, ¿ya? Entonces, ¿para qué podríamos usar eso? Podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, para muchas cosas, pero entre otras, por ejemplo, lo que muestro acá, que esto está también en el artículo que cité, aquí lo que hacemos es mirar, y bueno, hay toda una discusión, un análisis en profundidad respecto de lo que se espera el ETM previsto, ¿sí? Asociado a cada tarea, y lo que efectivamente desarrollan estudiantes, los casos que presentamos. Este es un estudio de casos. Entonces, por ejemplo, yo, el que muestro acá, aquí, que encerré con una elipse roja, es en el fondo una exageración de lo que ya estaba diciendo, ¿no? Que aquí podemos confrontar, por ejemplo, lo que esperamos en la formación inicial de lo que efectivamente realizan los profesores o los futuros profesores, ¿no? Y que nos permite tomar decisiones en la formación inicial, por ejemplo. Ver dónde vamos a dar énfasis, ver qué acciones o qué remediales vamos a hacer, por ejemplo, en ciertos cursos, que es lo que hemos ido trabajando nosotros en ese sentido, plantear orientaciones, en eso estamos, ¿sí? Donde, bueno, lo que presento acá arriba es este caso que he marcado, ¿cierto? Que he remarcado, para que pongamos foco en él y por qué el análisis en ETM nos arroja lo que muestro acá, ¿ya? Y que no esperábamos, entre paréntesis, y que tiene que ver con, bueno, un trabajo asociado a construcción a mano alzada, que no estaba también, no era parte de lo que esperábamos, y la validación mediante una forma de prueba discursivo-gráfica, donde estas figuras adquieren un valor discursivo, sin ser un razonamiento discursivo en sí, ¿ya? Entonces, como ya decía, estas son más o menos las cosas que nos permite hacer este análisis en profundidad o caracterizar el trabajo matemático, entre otras cosas, ¿sí? Porque también podemos hacer diseños, propuestas de enseñanza con ciertos propósitos, o darle cierta intencionalidad al diseño de tareas, por ejemplo. Como he marcado acá algunos elementos importantes, por ejemplo, identificar bloqueos en el trabajo matemático, en qué momento del trabajo matemático se dan ciertos bloqueos. ¿Dónde está el bloqueo? El bloqueo está en el uso de cierta propiedad, el bloqueo está en la visualización, el bloqueo, cuestiones de ese tipo, ¿ya? Que son más profundas y que el poder hacer este tipo de análisis nos permite
identificar específicamente en qué proceso o qué aspecto epistemológico es el que está bloqueando el trabajo matemático, por ejemplo. Voy a pasar rápido esto porque solo lo puse por si es que alcanzaba, solo quería mencionar que, bueno, hace unos años atrás hemos trabajado una herramienta tecnológica que está diseñada con los elementos del ETM, ¿ya? Y que la idea de esta herramienta tecnológica es, bueno, usar el ETM como una herramienta teórico-metodológica para analizar el trabajo matemático en el aula. Por cuestiones de financiamiento, no hemos podido como hacer todo lo que quisiéramos con esta herramienta, pero que en el fondo lo que muestro acá son como, bueno, pantallazos de cómo usamos esta herramienta que tiene los elementos del ETM, que la hemos usado para analizar trabajo matemático en el aula y que finalmente lo que nos permite es analizar circulaciones, ¿ya? Pero como ya decía, nos falta financiamiento para poder continuar con estos análisis. Es algo que está ahí un tanto parado. Me gustaría poder avanzar, pero necesitamos fondos para poder avanzar. Entonces, cerrando, a modo de cierre, bueno, quisiera destacar en general que existe, y está reportado en la literatura, la necesidad de usar modelos teóricos que permitan analizar el trabajo matemático en diversos escenarios, en el aula o en escenarios extra matemáticos, pero en particular en el aula en el caso del ETM, ¿sí? Y que este modelo teórico, este marco teórico nos permite hacer ese tipo de análisis y su uso, diría, como una herramienta analítica y metodológica, es potente en ese sentido. Claro, uno podría también pensar que hay ciertos elementos que no, o ciertas dimensiones que no considera el ETM. Por ejemplo, explícitamente no está la dimensión cultural o sociocultural, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ese yo diría que es un desafío para los que trabajamos en ETM, y al menos para mí, pensar cómo podríamos abordar o cómo podríamos hacer visible aspectos culturales en esta perspectiva, que como ya les mostraba, los componentes teóricos no lo consideran, ¿ya? Entonces diría que también esa es una limitación, ¿sí? Pero que todos los marcos teóricos tienen su fortaleza y debilidad. Aquí la fortaleza es que podemos analizar en profundidad el trabajo matemático del individuo en un sentido amplio y en distintos dominios de la matemática. Pero también tiene limitaciones, como todas las perspectivas teóricas, ¿sí? También una cuestión importante de este marco tiene que ver con el potencial que tiene en contextos de investigación, pero también en formación del profesorado o también para el diseño de propuestas de aula, que no necesariamente tienen un foco en la investigación, ¿ya? Entonces también ahí yo diría un potencial interesante de esta perspectiva. También, por otro lado, trabajos recientes en que el ETM se articula con otras perspectivas teóricas, por ejemplo, con la perspectiva del conocimiento especializado del profesor de matemática o con la modelación. Ahí, bueno, por tiempo yo actualmente trabajo en conexiones teóricas entre TM y MTSK, ¿no? Como el foco de esta presentación no estaba ahí, no lo mencioné, pero con un grupo de colegas estamos trabajando en las conexiones teóricas entre estos dos modelos, ¿sí? Les presento este reciente libro, Springer, sobre la perspectiva teórica del ETM. Es un libro que se ha publicado este año, en el cual, bueno, se aborda distintas dimensiones, digamos, o distintas perspectivas del ETM, ¿ya? Y bueno, los invito a que, los invito a que revisen este libro, en el cual aparece en profundidad muchas más cosas de las que yo les he mencionado.
Espero que tenemos este reciente libro que está muy interesante también. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Yo muy gustosa de haber compartido con ustedes este momento académico y que espero que lo continuemos. Así que eso, me despido y muy contenta de haber podido compartir con ustedes. Ok, gracias Carolina y gracias también a todos los que han participado en esta conferencia. Y al igual que Carolina, si tienen alguna consulta o sugerencia o pregunta acerca del ETM, tenemos el grupo de tecnologías, tenemos el IREN en la misma maestría y también en la red Ritma para poder apoyarlos en cuanto a ello. Y esperamos seguir en contacto con nuevas reuniones también así de manera virtual y quién sabe presencial en algún momento cuando sea posible. Agradecemos Claro. a la doctora Carolina Enríquez y a todos ustedes por participar en esta conferencia. Muchísimas Muchas gracias por todo. gracias. Gracias, Carolina. Chao, buenas noches, Buenas que estén muy noches. Buenas bien. noches.